Las iglesias llevan cerradas más de un mes a nivel planetario. Muchos fieles se están lamentando y llorando por el cierre de iglesias, pero no porque no puedan ir a visitar a Jesús en el tabernáculo o porque no puedan acudir al pie de la cruz en el santo sacrificio de la misa, sino porque echan de menos la misa con los demás miembros de la parroquia, con el sacerdote. Lo que muchos echan de menos es esa celebración a la que están acostumbrados, esa rutina, esa reunión con las mismas caras conocidas que dan una estabilidad a la persona, aunque uno no hable con los demás ni los salude. Esto es cierto y comprensible. Eso da una seguridad al ser humano, es comprensible. Como acudir a un bar todos los días a tomar el café y ver al mismo camarero y a las mismas personas tomando café a la misma hora, o acudir cada día al lugar de trabajo y ver a los compañeros de trabajo. Pero eso no es para lo que se va a misa. Y como eso no es imprescindible, eso ha sido eliminado. Por eso y por muchos otros motivos, hay que plantearse si esto ha sido merecido, porque está claro que lo es. Hay que plantearse la pregunta a nivel de toda la Iglesia y luego también a nivel personal. La Iglesia somos todos. ¿Nos han robado a Jesús los obispos al clausurar, al cerrar las iglesias? ¿Nos han robado a Jesús los obispos? ¿Nos lo están quitando los poderes seculares? ¿O realmente somos nosotros quienes lo hemos extraviado? No tenemos misa ni sacramentos, ni tampoco posibilidad de adoración. Para un católico esto debe ser doloroso, tiene que serlo. Aunque viene bien acordarse de Santa Bernardita, por ejemplo, quien no pudo recibir la primera comunión hasta los 14 años, con gran dolor, simplemente porque no sabía leer ni escribir y tenía muy mala memoria para recordar el catecismo. Conviene también recordar a los fieles japoneses que durante 300 años se mantuvieron fieles al Señor sin tener sacerdotes, ni misas, ni sacramentos. Por supuesto, vivimos en otros tiempos, vivimos en una sociedad de comodones en la que estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho, la vida fácil. También una gran parte de los católicos hoy en día, imbuidos del marxismo generalizado de la sociedad y también con la nueva misa, los católicos se creen con derechos, con derecho a recibir la comunión, sí o sí, en cualquier estado o condición, en pecado mortal, o católicas que toman la píldora anticonceptiva, o miles o millones de católicos que votan por el aborto, a favor del aborto, y acuden cada semana a recibir el Santísimo Sacramento sin pasar por el confesionario, sin ningún signo de arrepentimiento. Una gran mayoría de los católicos, de los fieles, lo hemos tomado por hecho. La misa, los sacramentos, todo está ahí para nosotros, a nuestra disposición. Lo hemos dado por sentado. El gran Tomás de Kempis tiene una explicación muy buena a esta situación totalmente inusual en la historia, en la que a nivel global las iglesias están cerradas a cal y canto. Pues bien, Kempis, en su Imitación de María, en el capítulo 3, que habla sobre la pérdida de Jesús en el templo, cuando Jesús se perdió en el templo y no lo pudo encontrar
por 3 días, la Santísima Virgen, con su proverbial humildad, pensaba que ella era la culpable. La imitadora de la Virgen, Bernadette Soubirous, cada vez que acudía a la gruta durante la época de las apariciones y la señora no hacía acto de presencia, ella se decía a sí misma, ¿pero qué le he hecho? Y pasaba todo el día repasando una y otra vez en qué había obrado mal. Esto le ocurrió a la Virgen también durante los 3 días en los que Jesús se extravió. Ella creía que era culpable, se culpaba a sí misma. Veamos lo que dice Kempis al respecto de la pérdida de Jesús, porque es muy edificante. Primero, el Hijo. No siempre se encuentra a Jesús donde se lo busca, pero con frecuencia se lo encuentra donde menos se cree. Por eso, que nadie presuma de ser el único en poseer a Jesús, que nadie desprecie a otro, porque ignora en qué medida puede agradar internamente a Dios. Realidad esta que escapa a los hombres, aun cuando por su exterior pueda él parecer un individuo insignificante. Aquí parece enormemente aconsejable aparte de analizar la situación de la Iglesia, de la falta de fe de los obispos y de la jerarquía y de una enorme cantidad de los fieles, aparte de analizar esto o de simplemente ser consciente de ello, porque lo es, esta es la situación, una Iglesia que da más importancia a la salud corporal y a la salvación de las vidas humanas, que también es importante, pero por encima completamente de la salvación de las almas, algo que es lógico porque estas jerarquías dejaron de creer en la condenación eterna y incluso en el pecado original hace tiempo, pero lo que Kempis nos está expresando aquí es que parece conveniente, aparte de ser consciente de eso, en la necesidad de unir las fuerzas en favor de la Iglesia, pero parece muy apropiado analizar cada uno en qué hemos fallado a Jesús, más que analizar a los demás, porque esto es sumamente complaciente para nuestro Señor y lo otro le desagrada. Es complaciente para Él que analicemos qué parte de culpa humildemente tiene cada uno en esta situación de cierre de las iglesias, en esta retirada que el Señor ha hecho de nosotros, este castigo o lección que el Señor nos está dando, esta lección, o prueba, se aplica a cada uno de nosotros, a la Iglesia en general y a cada uno de los fieles que somos Iglesia también. El Señor ha decidido esconderse de los laicos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Sigue Kempis. Por consiguiente, no debe parecerme una cosa extraña ni una novedad que yo pierda a Jesús. Pero sé que esto sería dañoso para mí y muy doloroso para mi corazón. Confieso que soy culpable y digno de graves castigos, porque no he guardado bien mi corazón y me he portado con mucha tibieza y negligencia, debido a lo cual he perdido la gracia de Jesús y no sé quién me la podrá restituir, si Él mismo no se dignara una vez más tener compasión de mí, que soy un pobrecito.
Los católicos en general no hemos sabido apreciar el extraordinario regalo que es la misa y los sacramentos. Y lo que no se aprecia se pierde. Esto es una gracia, no es solo un castigo o una prueba, es también una gracia para los católicos. Es una vía de santificación que el Señor ha puesto delante de nosotros. Una oportunidad de mirar dentro de cada uno en qué llevamos fallando probablemente años al Señor, sobre todo en el sacrificio de la misa y en los sacramentos. Acudimos con la constancia adecuada a la confesión, recibimos al Señor con la extraordinaria reverencia y adoración que merece, porque no es para menos, es para recibirlo con lágrimas en los ojos. Vivimos una vida de santidad, vivimos el espíritu de la misa durante la semana, intentamos vivir constantemente al servicio del Señor, poniendo nuestras esperanzas en lo sobrenatural y en la vida eterna más que en las cosas terrenas, o actuamos con tibieza y negligencia, tal como dice Kempis, porque esto es algo muy extendido hoy en día. Prácticamente cualquier católico, incluso los más fieles y devotos, si mira dentro de sí mismo, encontrará un resquicio de tibieza o momentos en los que actúa con tibieza a lo largo del día o incluso durante la misa o a la hora de corregir a los hermanos o a la hora de servir al Señor. Debido a lo cual, dice Kempis, he perdido la gracia de Jesús y no sé quién me la podrá restituir. Los católicos ahora mismo ni siquiera sabemos si las misas volverán a ser públicas. Es algo que está en el aire, es una incógnita. O cuánto tiempo, si se abren, volverán a estar abiertas al público. Cuánto tiempo no se tardará en que se vuelvan a cerrar. Porque ahora, obviamente, los poderes seculares ya se han dado cuenta de lo fácil que resulta cerrar las iglesias y privar a los fieles de los sacramentos. El enemigo, los enemigos de la Iglesia Católica, los poderes de este mundo y las fuerzas del mal, los poderes de la oscuridad, ya saben lo tibios que son los católicos, que prácticamente no han rechistado en ninguna parte del mundo, nada que ver con los cristeros. Las fuerzas del mal ya se han dado cuenta. Al igual que Bill Clinton supo lo tibios que eran los católicos americanos cuando hizo una encuesta nacional sobre qué católicas tomaban la píldora del día después, y cuando vio los porcentajes automáticamente supo que tenía la batalla ganada contra los católicos. Aquí cada uno debe mirar en su interior y ver si ha actuado con tibieza. Vivimos en un mundo tibio y los católicos están infectados de esto. Es casi hasta lógico. Están infectados del espíritu del mundo y, por supuesto, en este aspecto de la tibieza no es menos. Por consiguiente, prácticamente nadie debe extrañarse de perder a Jesús. ¿Hemos merecido perder a Jesús? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Podemos culpar, y con razón, a la Iglesia y a la jerarquía, pero ¿y uno mismo? ¿Lo ha merecido uno mismo? La madre de Jesús
La Madre de Dios tuvo carencia de él por 3 días. ¿Y podemos los fieles considerarnos más que ella? No es momento de lloriquear, sino de pedir perdón al Señor y hacer acto de enmienda. Sigue Tomás de Kempis. Clementísima Madre de Dios, socórreme en esta desgracia. Ayúdame, Señora mía, protégeme, amadísima Virgen María, puerta de la vida y de la misericordia. Te pido aliento y ayuda. Tú conoces mejor que ninguno qué gran dolor causa la pérdida de Jesús y cuánta alegría reporta su hallazgo. Santísima Virgen, si esto sucedió contigo, que no tenías ninguna culpa, ¿qué puede haber de tan extraordinario si la gracia de Jesús no atiende las esperanzas de un pecador que lo ofende de tantas maneras? ¿Qué puede haber de extraordinario? Esto que está ocurriendo ahora, los católicos lo hemos pedido a gritos. La situación de castigo, el mundo, esta situación de castigo o de pena o de prueba, el mundo la ha pedido a gritos con su pecado. Y los católicos, en general, hemos pedido a gritos esta situación de cierre de las iglesias. Además de que va a ser una purificación y que alegremente, un motivo de alegría es que no se están recibiendo comuniones sacrílegas durante este tiempo. Eso se ha paralizado en la abundancia de sacrilegios, desprecios, irreverencias e indiferencia con que se recibe al Señor y con que se tratan los sacramentos. La cantidad de misas irreverentes, muchas de ellas siguen probablemente, pero la irreverencia es menor, porque los sacerdotes ya no están actuando tanto como showmans, que es lo que actuaban muchos de ellos durante todos estos años, contando sus chistes, siendo el centro del espectáculo, creyéndose en la necesidad de ser graciosos, de hacer reír a la congregación, de hacerla aplaudir, cosas que no son apropiadas. Se aplaude al pie de la cruz, se cuentan chistes al pie de la cruz. La misa es una cosa muy seria. Allí se acude a estar presente en el santo sacrificio de la misa, donde Jesús renueva su sacrificio en la cruz de manera incruenta. Si esto le ocurrió a la Santísima Virgen, el carecer por 3 días de Jesús, y ella no tenía ninguna culpa, ¿qué podemos esperar los católicos? Que no lo merecemos, que no merecemos tener a Jesús, que lo tenemos de gratis, que se nos regala por su infinita bondad y misericordia, por su amor. Sigue así el gran Kempis. ¿Qué debo hacer para hallar la gracia de Jesús? Si hay alguna esperanza de recuperarla, dependerá de tu consejo. Le habla aquí a la Santísima Virgen. Se llevará a efecto por tus méritos, dado que tú eres la que está más cerca de Jesús. Quédate a mi lado hasta que lo encuentre. Después de haberlo visto y encontrado, cantaré jubiloso en tu compañía. Alégrense todos conmigo, porque he hallado a aquel a quien ama mi alma. Él es el mismo que tú diste a luz, oh castísima Virgen María. Es el momento más que nunca. La Virgen dijo en una de sus apariciones
que habría un tiempo en el que los fieles no tendrían la misa y que solo se podrían acoger al Santo Rosario. Así que es el momento de acogerse a la Virgen, porque en la misa Jesús está presente de forma especial, y en las casas para esto hay que hacer un doble esfuerzo para acercarse más a Jesús. En la misa o en la iglesia, simplemente con estar allí ya Jesús nos infunde con su presencia, pero fuera de eso, solo a través de María se puede llegar realmente a estar cerca, muy cerca de Jesús. Tal vez no solo a través de María, pero especialmente a través de María. Ella tiene acceso directo con el Señor, cosa que a nosotros, a los fieles, nos cuesta más. En las casas, para acercarse uno a Dios, tiene que poner muchísimo más de su parte. No se le da todo hecho, como acudiendo a misa o estando delante del tabernáculo o del Santísimo Sacramento expuesto en la custodia. Sigue así Kempis. La madre le dice al hijo, al fiel: escucha mi consejo, imita mi ejemplo y tu alma será consolada. Si hubieras extraviado a Jesús, no te desesperes ni te turbes en exceso. No te quedes de brazos cruzados. No dejes de rezar. No te distraigas en consuelos terrenales. Busca más bien la soledad. Llora por ti mismo y en el templo de tu corazón hallarás a Jesús, que has extraviado con tus pecados y con la complacencia en las vanidades. Por supuesto, este libro de Kempis se llama Imitación de María. Y la Virgen María aconseja al fiel que imite su ejemplo, el ejemplo de ella, y su alma será consolada. La Virgen María no se desesperó ni se turbó en exceso. Tampoco se quedó de brazos cruzados y no dejó de rezar. Pero eso no quiere decir que hay que buscar el por qué uno ha extraviado a Jesús. Y bien dice la Virgen María aquí, son palabras que Tomás de Kempis pone en boca de la Virgen María, pero palabras que no sorprenden porque son reales. Llora por ti mismo y en el templo de tu corazón hallarás a Jesús, que has extraviado con tus pecados y con la complacencia en las vanidades. Y sigue así Kempis. A Jesús no se lo encuentra en las plazas de la ciudad, en compañía de jugadores o de los que llevan vida regalada, sino en compañía de los justos y de los santos. Se debe buscar, gimiendo de dolor, a quien se ha perdido por culpa del propio desenfreno. Se debe mantener con mucha precaución a quien se ha perdido por negligencia. Hay que suplicar con temor y reverencia al que detesta a los perezosos y a los ingratos. Hay que hacer volver con suma humildad a quien se ha apartado por orgullo. Debe serenarse con frecuentes y sinceras oraciones aquel que, absorto en fútiles pensamientos, no escucha a quien habla en voz baja. Pero también hay que alabar con gran agradecimiento al que siempre está dispuesto a conceder su gracia. Hay que abrazar con muy encendido amor a quien perdona a todos, a quien tiene compasión de todos, a quien da gratuitamente sus dones y no los niega a ninguno de los que se los piden. Se debe buscar,
dice Kempis, gimiendo de dolor, a quien se ha perdido por culpa del propio desenfreno. Y hay que mantenerlo con mucha precaución a ese al que hemos perdido por nuestra negligencia. Hay que suplicar con temor y reverencia a Él que detesta a los perezosos y a los ingratos. Y sigue Kempis. Aunque a veces se demora, Dios no abandona al que persevera en la oración, sino que vuelve a menudo sin que él lo sepa, lo ilumina más claramente y lo instruye con mayor cuidado, a fin de que nunca presuma de sí, pero confíe humilde y devotamente en él. Aunque uno no se dé cuenta, Dios, el Señor, sigue trabajando en él si recurre a la oración constante, si persevera en la oración. Igual que cuando uno recibe la Santa Comunión, no necesariamente nota por sí mismo, con nuestra ceguera humana, uno no nota los bienes espirituales, las gracias que el Señor le da, pero las gracias se reciben. Sigue Kempis. Si, pues, prestas mucha atención a estas cosas, aplacarás fácilmente a Jesús. Lo encontrarás en Jerusalén, porque ese lugar está destinado a la paz. Jesús, en el templo de tu corazón, repetirá sus sagradas palabras. Estará contigo el día entero. Te enseñará todo lo que concierne a la salvación, todo lo que atañe a la gracia y a la virtud, que resplandece en los ángeles y en los hombres, todo lo que de bueno reluce en las criaturas. Por eso tienes que invocar siempre a Jesús. Lo debes siempre buscar. Lo debes siempre desear, recordar, alabar, venerar y amar. No tienes que ofenderlo en nada. Tienes que adorarlo con santidad y pureza, porque es bendito por encima de todas las cosas, en los siglos de los siglos. Amén. Estos son los consejos que la Virgen María le da al fiel, por boca de Tomás de Kempis. Así pues, esta época de falta de sacramentos, de falta de misa, es triste, por supuesto, pero no triste para el lloriqueo como una niña pequeña, sino triste porque nos han privado de Jesús y debemos sentirlo dentro de nuestro corazón, con toda nuestra mente, toda nuestra alma y todo nuestro corazón, sobre todo porque quiere decir que le hemos fallado al Señor. Le fallamos constantemente. Pedro le negó 3 veces y los apóstoles le fallaron también. Pero nosotros, hoy en día, todos sus fieles, o la gran mayoría de los fieles, su iglesia, hemos fallado al Señor. Y esto es lo que más le duele. Lo que más le duele al Señor, y por esto es por lo que vienen los castigos que vienen, no es el pecado del mundo, que también, pero lo peor de todo es que su propia iglesia y sus propios fieles le fallemos. Así que es momento de pedir perdón, hacer actos de reparación, hacer actos de enmienda y sobre todo mirar dentro de uno mismo y analizar en qué le ha fallado cada uno al Señor y hacer acto de enmienda, pedir al Señor la gracia, pedir la ayuda de la Santísima Virgen. Y dejar de considerar que la misa y los sacramentos es algo de baratija, es algo que como se nos da gratis, lo merecemos porque nosotros lo merecemos todo, porque nosotros somos más. Porque considerarse uno mismo más que o igual, que uno es igual al sacerdote, que uno es igual a Dios, que uno es igual a la Virgen, que uno es igual a los santos. ¿Santos de qué? ¿Cuántos santos hay hoy en día?
Sin duda este es un momento para que florezcan los santos. Hay que tomar el reto que el Señor nos está poniendo. En los momentos de prueba salen santos, pero hay que aceptar la prueba, dar gracias por ella, confiar en el Señor y así pues esta época de falta de sacramentos, de falta de misa, es triste, por supuesto, pero no triste para el lloriqueo como una niña pequeña, sino triste porque nos han privado de Jesús y debemos sentirlo dentro de nuestro corazón, con toda nuestra mente, toda nuestra alma y todo nuestro corazón, porque, sobre todo porque quiere decir que le hemos fallado al Señor. Le fallamos constantemente. Pedro le negó 3 veces y los apóstoles le fallaron también. Pero nosotros, hoy en día, todos sus fieles, o la gran mayoría de los fieles, su iglesia, hemos fallado al Señor. Y esto es lo que más le duele. Lo que más le duele al Señor, y por esto es por lo que vienen los castigos que vienen, no es el pecado del mundo, que también, pero lo peor de todo es que su propia iglesia y sus propios fieles le fallemos. Así que es momento de pedir perdón, hacer actos de reparación, hacer actos de enmienda y sobre todo mirar dentro de uno mismo y analizar en qué le ha fallado cada uno al Señor y hacer acto de enmienda, pedir al Señor la gracia, pedir la ayuda de la Santísima Virgen. Y dejar de considerar que la misa y los sacramentos es algo de baratija, es algo que como se nos da gratis, lo merecemos porque nosotros lo merecemos todo, porque nosotros somos más. Porque considerarse uno mismo más que o igual, que uno es igual al sacerdote, que uno es igual a Dios, que uno es igual a la Virgen, que uno es igual a los santos. ¿Santos de qué? ¿Cuántos santos hay hoy en día? Sin duda este es un momento para que florezcan los santos. Hay que tomar el reto que el Señor nos está poniendo. En los momentos de prueba salen santos, pero hay que aceptar la prueba, dar gracias por ella, confiar en el Señor y tratar de dar la talla, sobre todo de rodillas, con nuestras rodillas. Se le ha fallado al Señor. Los católicos, la Iglesia, la jerarquía y los fieles, los sacerdotes, prácticamente todos le hemos fallado al Señor. Es el momento de que, ya que la jerarquía no va a hacer nada al respecto, por lo menos cada fiel sane eso, mirando hacia adentro y santificándose a sí mismo y tratando a Dios con más reverencia, más respeto, más adoración y con la extraordinaria devoción, sumisión y respeto que solo Él merece.